Se trata de una de las fechas más señaladas del calendario deportivo, los Juegos Olímpicos. En realidad, un certamen que debió celebrarse en el verano boreal de 2020, pero que la pandemia echó por los suelos. En medio de la confusión, pero también de la ilusión, los organizadores retomaron los planes de organizar las gestas deportivas. Un año después, en este verano de 2021, la evolución de los contagios es desigual en todo el mundo. Sin embargo, mientras los países europeos y Norteamérica notan un alivio en la reducción de las infecciones, el continente asiático experimenta un rebrote. La gran incógnita a 6 semanas de la apertura de los Olímpicos es si finalmente estos se llevarán a cabo. Y a ustedes, bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González y los saludo desde nuestros estudios en Berlín. La pandemia ha conseguido posponer muchas cosas, entre ellas la celebración de los Olímpicos de Tokio. En esta nación, sin embargo, aumenta la presión de la ciudadanía para que se cancelen los Juegos. Y es que 9 prefecturas del país, incluidas Tokio y Osaka, han extendido su estado de emergencia. Además, la vacunación avanza a paso lento. Solo 20% de los adultos mayores de 65 años han recibido su primera dosis. No veo la hora de que empiecen las Olimpiadas. No estoy preocupado. La postura oficial se mantiene. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán pase lo que pase, incluso si se vuelve a prolongar el actual estado de emergencia del coronavirus. Creo que los Juegos deberían celebrarse. Si todos respetamos las medidas, no habrá ningún problema. La campaña de vacunación avanza y los japoneses somos muy cuidadosos. Pero las encuestas señalan que casi la mitad de la población no desea que se celebren las Olimpiadas. Incluso hubo manifestantes aislados que salieron a protestar. Critican los elevados costos de la organización de los Juegos Olímpicos y que las zonas donde se construyeron instalaciones deportivas han subido de precio. También existen otras objeciones. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son utilizados para ocultar las consecuencias de la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011 y para mostrarle al mundo que los problemas de Fukushima se resolvieron. Es una mentira inaceptable. Cambié por completo mi opinión luego de ver la gran cantidad de personas que mueren en el mundo a causa del coronavirus. Lamento que los atletas se hayan preparado tanto, pero ¿están las condiciones dadas? No. Por eso quiero que se suspendan los Juegos. El político Kenji Utsunomiya organizó una petición online para cancelar los Juegos Olímpicos. En solo 2 días firmaron 200.000 personas, algo inédito en Japón, y sigue en aumento. Hace más de un año que la gente viene soportando las restricciones por la pandemia. Algunos apenas se mantienen a flote. Luego de esta austeridad, ¿cómo se justifica un megaevento como los Juegos Olímpicos? Fomentan el miedo. Cada vez hay más voces discordantes en la sociedad. Nos muestra un póster de la protesta que cuelga de una ventana de un hospital de Tokio, algo que en Japón no suele ser común. Dennos un respiro, las Olimpiadas son imposibles, dice uno de los mensajes. Capacidad médica al límite, dice otro. Pero la cuenta atrás sigue pese a las protestas. Y pese a los llamados de los expertos a suspender las contiendas para evitar posibles contagios, el gobierno sigue haciendo caso omiso de estas advertencias. El comité determinó que no permitirá acceso a los aficionados provenientes del extranjero y todavía está en vilo si el público japonés podrá entrar a los recintos. Por su parte, el Comité Olímpico japonés ha acelerado la vacunación de sus deportistas y asegura que el 100% estará vacunado antes de la inauguración el próximo 23 de julio. Frente a las delegaciones de los equipos extranjeros, los organizadores afirman que por lo menos el 80% llegará vacunado desde sus países de orígenes. Y para tomarle el pulso a este evento, en medio de las polémicas sobre su celebración, nosotros nos vamos hasta Tokio para hablar con la periodista Irene Herrera. Hola Irene, muchas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada para ti. Empecemos por entender lo que está sucediendo en tu país. ¿Cómo es posible que las tasas de vacunación sean tan bajas en Japón, sobre todo si se compara con otras grandes economías como la europea o las de Estados Unidos? Muchísimas gracias.
Mira, es difícil saber exactamente cuál es la razón, sin embargo, existen varias causas que posiblemente hayan retrasado la vacunación. Una de ellas es que Japón tardó muchísimo tiempo en aprobar la vacuna Pfizer, que fue la primera en ser aprobada en febrero de 2021. Los japoneses en realidad habían querido que existiese un ensayo clínico dentro de Japón mismo con japoneses mismos. De las 44.000 personas que constituyó la muestra de Pfizer, en realidad solamente habían 2.000 asiáticos y dentro de ellos 160 japoneses. Y Japón insistía en que quería entender mejor cuál era el efecto de la vacuna en su población. Luego, por otro lado, también existe en general un sentimiento un poquito antivacuna, en el sentido de que en los años 90 existieron algunas vacunas que dieron reacciones alérgicas y el pueblo japonés no le tiene mucho fervor a las vacunas en general. Luego, por otro lado, también para administrar vacunas en Japón hay que tener cierto nivel de certificación. No es como en otros países que un farmacéutico, por ejemplo, podría administrar una dosis. Aquí en Japón se requiere cierto nivel y entonces también hay una falta de trabajadores médicos que puedan administrar las dosis de las vacunas. Irene, uno de los temas que más han circulado en los últimos días en este lado del mundo, por lo menos, es que 10.000 de los 80.000 voluntarios que ayudarían con la organización de los Juegos Olímpicos han renunciado. ¿Qué los lleva a renunciar a su participación? Existen varias causas, pero una de ellas es que algunos sienten que no es un momento para celebrar unas Olimpiadas cuando hay personas que aún se están muriendo en Japón. Claro, hay que poner todo esto en contexto. Japón es un país de casi 128 millones de personas y han existido 13.000 muertes. Sin embargo, el 21 de mayo, en un solo día, hubo 113 muertes. Y eso sí como ocasionó una reacción en la opinión pública. Entonces muchos decían que no estaba claro cuál era el protocolo. Muchos no sabían si iban a poder volver a sus casas porque están protegiendo mucho las burbujas que se crean entre personas durante las Olimpiadas. Algunos simplemente sentían que no era justo que los recursos médicos que está pidiendo las Olimpiadas o que va a requerir las Olimpiadas para los atletas, para quienes acompañan a los atletas, va a desviarse hacia las Olimpiadas y no va a ser invertido en las personas japonesas que posiblemente podrían caer enfermas durante este periodo. Se calcula que ahora van a entrar aproximadamente 79.000 personas a Japón y es un país que ha estado totalmente cerrado al mundo, básicamente cerrado al mundo desde que comenzó la pandemia, con muy pocas excepciones. Irene, ¿y qué está en juego si se cancelaran por segunda vez y seguramente definitivamente estos Olímpicos de Tokio? Bueno, muchísimo dinero. El presupuesto olímpico ya hablan de que se ha pasado un 20-30% más allá del presupuesto inicial. Y creo que, bueno, también el autoestima un poco de quienes estaban contentos de que Japón hubiese tenido la oportunidad de tener los Juegos aquí. Ya, o sea, en Japón, que fuese la segunda vez en que que posiblemente se hubiesen cancelado los Juegos, sí era como un golpe fuerte para el autoestima japonés, pero sin embargo, creo que muchas personas viendo ya en general lo que está sucediendo con el virus, con el coronavirus, sí sienten que no es el momento adecuado. Ahora, de esos 80% que no están a favor de las Olimpiadas, un 40% quisiera una cancelación, el otro 40% simplemente quiere retrasar el momento en que se hagan las Olimpiadas. Bueno, vamos a ver qué sucede con esa decisión en estos 50 días que quedan. Irene Herrera, periodista radicada en Tokio, muchas gracias por estas valoraciones y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, nosotros vamos a hablar de los verdaderos protagonistas de estos encuentros, los deportistas que se preparan con una férrea disciplina para clasificar a esas contiendas que se celebran cada 4 años. La frustración de la pandemia sumada a la incertidumbre genera una mayor presión sobre ellos, que ven en este certamen la culminación de sus sueños. Aquí les presentamos 3 de las figuras que aspiran a llevarse medallas de oro para Alemania en sus disciplinas. 3 atletas que luchan por los Juegos Olímpicos y que tras un retraso de 12 meses aspiran a alcanzar nuevas cotas en Tokio. La esgrimista Alexandra Endolo en la concentración del equipo alemán en Bonn. La atleta se hizo con el bronce en los Campeonatos de Europa de Esgrima 2019.
El aplazamiento de los Juegos le ha significado pasar un año más de entrenamiento intensivo, con la esperanza de hacer realidad su sueño olímpico. Tenía 10 años la primera vez que vi los Juegos Olímpicos por televisión y desde entonces me fascinan. Es un festival deportivo tan grande con tantas disciplinas y atletas de alto nivel en el mismo lugar. Es el mayor evento que existe para la mayoría de los deportes y quiero formar parte de él. El lanzador de jabalina Thomas Röhle ajustó su plan de entrenamiento a tiempo, justo al comienzo de la pandemia de coronavirus. La flexibilidad ha sido crucial para el atleta, que fue padre en 2020. El actual campeón olímpico trabaja ahora en la defensa de su título, tras ganar el oro en los Juegos de 2016 en Río. Una vez que has ganado el oro olímpico, necesitas tiempo para asimilarlo. Tienes mucho que digerir en casa, no solo en Río. Y aprecias lo que es el movimiento olímpico. Es más que una competición importante, es el teatro del deporte. Es bastante salvaje. La saltadora de altura Marie-Laurence Jungfleisch ya superó la marca mágica de los 2 metros en 2016. 2 años más tarde consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Europa. Jungfleisch ya se ha clasificado para los próximos Juegos Olímpicos. Pero mantener la concentración durante la pandemia ha sido un reto para la saltadora de altura, que también trabaja como profesora de primaria. La incertidumbre puede llegar a ser insoportable. Me entreno para competiciones que pueden tener lugar o no. No puedo decirlo y eso no es agradable. A pesar de los diversos retos, estos 3 atletas alemanes lo están dando todo para alcanzar por fin sus objetivos en Tokio 2020. Mantener la concentración, gran reto en estos tiempos. Y hasta aquí nuestro especial sobre COVID-19. Muchas gracias por su confianza y hasta pronto.